Ya. En este video vamos a explicar, por ejemplo, instrucciones if y else, en donde a lo mejor dentro de una instrucción if nosotros podemos tener otras instrucciones if también, o dentro de un bloque else podemos también tener eh, una nueva pregunta o un nuevo if, ¿ya? Eso va a depender netamente del ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Si nos pidieran, por ejemplo, leer un número, ¿ya? Leer un número, ¿ya? Y, y como salida, la idea es que diga si es cero, ¿vale? O sea, la idea es que determine si es cero, si es mayor que cero o si es menor que cero, ¿verdad? Entonces podríamos decir, si quisiéramos resolver ese ejercicio, podríamos decir lo siguiente. Entonces yo necesito preguntar, primero leer el número, ¿cierto? Que aquí lo voy a colocar así con comentarios nomás, leer número, ¿ya? Obviamente la declaración tiene que estar aquí, en número. Le voy a poner n, ¿ya? Leer número. Y posteriormente, una vez que hayamos leído el número, yo podría hacer lo siguiente. Entonces yo voy a preguntar si el número, si n es igual a cero, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos hacer eso. A n le vamos a dar un valor cualquiera. Por ejemplo, supongamos que n vale 5, ¿vale? Entonces, si n vale 0, entonces aquí yo voy a escribir, ¿cierto? Mayor que 0, o igual a 0, ¿cierto? Así. Y a lo mejor ya terminé el if, no voy a hacer un else, sino que voy a volver a preguntar porque puede que a lo mejor el número sea mayor que 5, pero mayor que 0. Entonces n mayor que 0, ¿cierto? Lo puedo hacer así. Y a lo mejor acá podría escribir, ¿cierto? Mayor que 0, si se cumple esa condición, de acuerdo a lo que habíamos explicado en el video anterior. Recuerden que el if se cumple solamente si la condición es verdadera, ¿verdad? Y si el número es menor que 0, ¿sí? Entonces si se cumple esa condición, yo puedo poner menor que 0, ¿cierto? Ahí. Entonces, por ejemplo, ahora, si n vale 5, ¿se cumple esta condición? No, ¿cierto? Entonces va a saltar aquí. ¿Se cumple esta condición? Sí. Va a imprimir mayor que 0. El programa se sigue ejecutando, ¿ya? Entonces aquí va a saltar acá el número es menor que 5, perdón, el número es menor que 0, no. Y ahí recién termina el programa. Entonces cuando nosotros ejecutemos nuestro algoritmo, fíjense que nos va a dar el resultado final, porque va a entrar a qué pregunta va a entrar a la pregunta esta, ¿cierto? Se cumplió esa pregunta. Ahora, si n vale menos 5 y lo ejecutamos, ¿cierto? ¿A cuál pregunta va a entrar el bloque? ¿O cuál va a ser la pregunta que se va a ejecutar? La pregunta última, ¿cierto? Que sería esa. Y si n vale 0, ¿cierto? Nos va a escribir que es igual a 0. Entonces esa sería una solución, pero no sería una solución óptima, ¿ya? O sea, puede servir en una primera instancia para poder entender cómo funciona el tema de los if. A puras preguntas, se puede resolver todo con puras preguntas if, pero no es la mejor solución. ¿Por qué? Porque como esto se ejecuta secuencialmente, de acuerdo a lo que habíamos explicado en clases, se ejecuta instrucción por instrucción, entonces cada línea se ejecuta. Por ejemplo, esa línea se ejecuta, después leemos el número, supongamos que leemos el número 0, se ejecuta esta instrucción, n es igual a 0, sí, es correcto,
entonces voy a imprimir igual a 0. Entonces fíjense que como nosotros ya encontramos el valor puntualmente y escribimos el resultado, no deberíamos preguntar después por este y por este. Pero el programa, ¿qué es lo que hace? Ejecuta esa instrucción y ejecuta esa instrucción, ¿ya? Entonces la idea es que una vez que yo haya encontrado el valor, el programa termine o no pregunte, ¿ya? Entonces esta es una solución, pero no es óptima, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer la solución óptima? De la siguiente manera. Vamos a realizarlo de la siguiente forma. Entonces esa es una solución. Podrían copiarla en su cuaderno, ¿cierto? Para que después analicemos la segunda solución, ¿vale? Entonces, para la segunda solución yo voy a borrar esto de aquí. Segunda solución, solución óptima. Usando if y else a la vez, ¿ya? Por ejemplo, si n es 0, ¿cierto? Nosotros debiéramos escribir igual a 0. Pero si la condición de arriba no es 0, ¿cierto? Yo tengo que aquí hacer un proceso adicional en el falso. Recuerden lo que les comentaba, si esta instrucción se va a ejecutar si la condición es verdadera, y esta de acá se va a ejecutar si la condición es falsa. Fíjense bien, si leemos el número 0, ¿se cumplió? Sí. Y ahí ya no entra el bloque de acá, pues entonces ahí terminaría el programa y sería óptimo, ¿ya? Por ejemplo, si lo ejecuto va a funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, igual a 0. Entonces se va a ejecutar esta instrucción y no va a entrar el else, porque el else en el fondo se ejecuta cuando esto es falso, ¿ya? Pero supongamos ahora que n no vale 0, sino que vale 4, ¿ya? Entonces si vale 4, significa que voy a entrar al else. Ya sé, ¿cierto? Ya hicimos esta parte que está en este bloque, ¿cierto? Si es 0, hacemos eso. ¿Y qué nos falta por completar, por decirlo así? Nos falta completar esa frase. Si es mayor que 0 o menor que 0, ¿cierto? Entonces, si no se cumplió esta, estamos aquí. Y aquí significa que el número que yo ingresé es mayor que 0 o menor que 0. Fíjense que el número es 4, sabemos que es mayor que 0. Pero ¿qué deberíamos hacer en este caso? Volver a preguntar. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si el número que ingresó es mayor o menor, ¿ya? Entonces aquí va a depender de lo que ustedes coloquen. Por ejemplo, si es mayor que 0, ¿cierto? Si eso es verdadero, ¿qué deberíamos escribir, ¿cierto? Mayor que 0, ¿vale? Y si no, ¿cierto? Sería escribir menor que 0, ¿vale? Esa sería una solución óptima mediante if anidados, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la pregunta que nosotros nos planteemos para ir construyendo cada uno de estos ejercicios, ¿ya? Entonces esa sería como la base. Si es igual a 0, que haga esto. Si no, pregunto entonces por los dos elementos que me quedan, ¿ya? De esa forma. Entonces la idea es que traten de ser ordenados en ese sentido cuando vayan codificando, ¿ya? O sea, la idea es que si van a construir otro bloque dentro de un bloque else o dentro de un bloque if, la idea es que sea un poquito más hacia la derecha como se ve acá. Entonces automáticamente se ve que este else contiene un bloque if else, ¿vale? Esa sería la solución óptima. Entonces la idea es que sepan que existen muchas soluciones para poder trabajar, y lo ideal es que siempre vayamos orientados a soluciones que son óptimas.